Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que están en esta mañana conectados a nuestro programa Pensando en Voz Alta. Este programa es auspiciado por la Universidad Teológica del Caribe, con programas en institutos bíblicos, grados asociados en arte, programa de bachillerato en artes con concentración en estudios pastorales, interpretación bíblica y educación cristiana. También tienen un nuevo programa de certificaciones en música sacra, respondiendo a la necesidad en la iglesia y la sociedad de ministros de la música capacitados en la ejecución musical y bíblica teológica. Maestrías en divinidad y la maestría en artes en ministerios cristianos, con 5 especialidades: liderazgo ministerial, capellanía institucional, misiones, educación para la niñez y la adolescencia y consejería y cuidado pastoral. Maestría en divinidad con énfasis en estudios bíblicos, doctorado en ministerios con un enfoque wesleyano pentecostal en alianza con Pentecostal Theological Seminary en Cleveland, Tennessee. Tenemos ayudas económicas y cualificas y tenemos nuestros recintos en Dorado y en San José, Trujillo Alto. Para más información, puedes comunicarte al número telefónico 787-761-0640 o 761-0808. También puedes buscar más información en la página de internet de la Universidad Teológica del Caribe en utcpr.com. En esta mañana le habla el pastor Josué Borges en sustitución de nuestro gerente Jesús Rivera, que por causa de enfermedad pues no ha podido estar con nosotros, pero continuamos con nuestro panel de Pensando en Voz Alta con el doctor Samuel Caraballo y con el doctor Samuel Sullivan. Así que comenzamos nuestra tarea del día con una oración y el pastor doctor Samuel Sullivan nos dirige en oración. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor, que nos rinde para, Señor, reflexionar sobre quién eres, sobre tu gracia, tu bendición. Y pedimos así, Señor, este día que tú nos dirijas en esta reflexión, que podamos ser fieles a tu palabra y sea de edificación a todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Pido, Señor, tu bendición, tu palabra de sabiduría, de ciencia, Señor, en la dirección de este estudio de parte de nuestro compañero, el doctor Caraballo. Señor, que tú lo uses, Señor, en este estudio de este día. Así, Señor, también en este día te entregamos, Señor, y pedimos por nuestro hermano Jesús Rivera, Señor, que se encuentra en pobre salud, pidiendo, Señor, tu intervención y recuperación. Usted con él, Señor, apóyale y déjenle saber, Señor, que tú estás presente junto a él, así con nosotros en nuestras oraciones. Así, Señor, por este día y esta oportunidad, te damos gracias. Amén. Bien, le recordamos a nuestros hermanos y amigos que nos pueden seguir en la página de Facebook de Radio Redentor. Allí puede colocar sus preguntas, sus comentarios. Y iniciamos una nueva jornada, nuevo estudio con el doctor Samuel Caraballo. Él nos presentará su temática y nos hará la introducción. El Señor le bendiga muchísimo. Gracias, hermano Josué. Gracias a mi compañero Sullivan. Siempre le pedimos a nuestros radio escuchas que nos mantengan en oración para nosotros mantenernos en pie y poder compartir con ustedes estas experiencias de Pensando en Voz Alta. Aprovecho para darle bienvenida a todos los que están a través de Facebook o a través de la radio en este día tan especial que obviamente estamos en vivo y esperamos la participación de todos ustedes en este tema que comenzamos. De hecho, hemos titulado este tema La persona humana y su relación con Dios. Fíjate que lo hemos titulado con toda intención de esa manera, la persona humana y su relación con Dios. Y este tema, por cierto, a mí me motiva muchísimo porque a mí me interesa mucho
que nosotros podamos descifrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento esa relación que tenemos con Dios. Primero, porque Dios se ha revelado en la historia como un Dios que se relaciona. Es un Dios que se relaciona. Y ese punto es bien distintivo de Dios. No es un Dios apático, es todo lo contrario. Un Dios simpático. Simpático porque se relaciona con los seres humanos. Históricamente, en el relato bíblico, se relaciona con la creación, en todo el sentido de la creación. Se relaciona con las naciones, con todas las naciones. Se relaciona con Israel, obviamente, en las narrativas principalmente del Antiguo Testamento. Se relaciona con la iglesia en las narrativas del Nuevo Testamento. Es decir, es un Dios que se relaciona con por lo menos su creación, con las naciones, con Israel, con la persona humana, con la iglesia, que son básicamente todos los aspectos de relación de Dios. Entonces es importante entender este elemento de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es la que nos define, nos define como personas, inclusive nos da identidad. Yo creo que cuando nos desconectamos de ese elemento de relación con Dios, entonces se hace confusa la identidad. Entonces surgen identidades. ¿Por qué? Porque al desconectarnos con la fuente de nuestra identidad, que es Dios, entonces existen los elementos de la confusión. Así que nosotros realmente vamos a trabajar durante todo este trayecto con todo ese planteamiento de relación que se ve en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, con todo ese planteamiento de relación que se va a ver en el Nuevo Testamento y principalmente, ¿no?, en la persona de Jesús, que esa es la suma, la plenitud, obviamente, de las relaciones que Dios tiene. Y en otras palabras, vamos a mirar todo ese proceso luego de Jesús, ese planteamiento de relaciones de Dios con su iglesia, y hasta nuestros días, que nosotros como herederos de esa tradición apostólica y herederos de la iglesia, somos parte de la iglesia, nos relacionamos con ese Dios que tiene personalidad propia y que tiene un interés enorme por relacionarse. Así que nosotros vamos a estar en ese proceso de relaciones, comenzando hoy, obviamente, que vamos a visitar un poco los primeros textos donde nos habla de esa relación de Dios con el ser humano. Adelante, Josué, hacia eso voy. Amén. Doctor Sullivan, ¿cómo ve el tema? Bueno, un tema excelente, ¿verdad? Que nos reta a mirar y acercarnos al texto bíblico, y me llama la atención del énfasis que Samuel ha tomado de relación, que el propósito de la revelación de Dios dejarse conocer, es para relacionarse, ¿verdad?, con su creación. Y me parece que esto tiene grandes implicaciones para qué es lo que se asume en ese acto de relación, porque vemos que se asume que la relación requiere una respuesta a con quién uno se va a relacionar, y que la capacidad de responder a esa revelación, que se caracteriza por ese enfoque de relacionarse, asume inteligencia, que somos inteligente creación de Dios, suficientemente inteligente para reconocer esa revelación que nos invita a una relación. También me parece que la relación requiere y asume el supuesto de voluntad, no solamente de inteligencia, sino de voluntad. El ser humano, ¿verdad?, Dios procura y ha capacitado al ser humano a responder a esa expresión de relación. Y a través de los años he usado el ejemplo y la diferencia entre un email que dice no responda. Todos hemos recibido un email que dice no responda. Lo que se quiere comunicar es simplemente información, no relación. Pero entonces están otros emails, por ejemplo, un email a donde uno
desea expresar su cariño, su amor por el otro. Y la naturaleza de ese email es de provocar una relación con el recipiente. Se espera que responda. Entonces me parece que en la escritura tenemos este segundo tipo, este otro tipo de email, que uno que se motiva por promover una relación y que espera y asume una respuesta a esa invitación de relación. Y cómo cuántas veces nos ofendemos cuando enviamos un email que esperamos una respuesta y se ignora. Uno se molesta. No me está respondiendo. Entonces, veo que las escrituras, a través de la escritura, vemos el propósito de Dios de relacionarse y le ha dado a su creación, al ser humano, esa capacidad de entender y responder a esa relación. Y que esa relación se ha dejado conocer en las escrituras de forma explícita y de forma implícita en la creación, la revelación de Dios, a donde también desea ilustrar, manifestar su deseo de relación con su creación y a través de ella. Entonces, creo que este es un tema retador y muy importante para hoy, cuando en una sociedad moderna, posmoderna, lo que define todo es el ser humano, el yo. Entonces, ¿cómo entendemos el yo dentro del marco bíblico teológico? Sí. Es interesante porque hacia eso es que nos queremos dirigir. Primer planteamiento, yo creo que este punto es importante, especialmente lo que queremos trabajar hoy y dejar sobre la mesa y hacer que nuestros oyentes también reflexionen. Número uno, vamos a empezar a hablar un poquito de la comprensión del Antiguo Testamento sobre eso, la persona humana, porque ya de antemano se plantea que si Dios se quiere relacionar con la persona humana tiene que tener dentro de ella los elementos que le permitan responder a esa relación. Es decir, este punto es importante porque el ser humano no es una tabula rasa. El ser humano puede responder, es decir, la composición, ya sea fisiológica, que le quiero hablar básicamente fisiológica, del ser humano está hecho y fue creado para responder a ese anhelo de relación que Dios tiene. Fíjate que el anhelo de relación lo tiene el creador. El creador quiere relacionarse, toma la iniciativa en relacionarse, pero para poder relacionarse tiene que haber un ente al otro lado que pueda responder a esa relación. En ese sentido, lo primero que queremos hablar un poco hoy es de esa composición, que quizá es un poco antropológica, quizá adelantando un momento la ciencia de la antropología, pero que en la etapa del Antiguo Testamento básicamente es una composición fisiológica realmente del ser humano, y lo vamos a partir a partir de relato, especialmente el primer relato de la creación. Ahora es importante también saber algo, algunas premisas importantes cuando hablemos para el oyente, es que en el Antiguo Testamento, y es bien importante, y toda la Biblia, no existe esa noción de una autonomía, ¿ok?, del ser humano. Es decir, el ser humano no se da en autonomía de Dios. Todo lo contrario, es un ser creado. Es un ser creado con propósitos. Ese concepto ideológico de nuestros días, donde el ser humano, que es el centro de todo, es autónomo y obviamente puede trabajar independiente de Dios y puede trabajar y puede hacer, es un concepto que tenemos que tener cuidado con él. No estoy diciendo que no exista libertad. Estoy hablando de que el concepto de autonomía de Dios, autonomía de todo lo divino, no es un concepto que está presente en el Antiguo Testamento. Lo contrario, la relación de ese ser humano obviamente se da no solamente por su naturaleza, por la forma en que se fue creado, sino porque obviamente la intención de la creación está dada en que ese ser humano se relacione con su creador.
Así que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a trabajar un poco y especialmente ya desde ya les invito a que vayamos buscando en vuestras Biblias Génesis capítulo 1, vamos a ir buscándolo. Pero también es importante que cuando miremos el Antiguo Testamento, nosotros no podemos desconectar el sentido, es decir, el concepto del ser humano, de la persona humana, del concepto de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el israelita es la persona humana en su desarrollo, ¿no? Está ahí. Y tampoco la podemos desconectar definitivamente en el sentido de que el ser humano lo podamos ver independiente de la historia de la salvación, independiente de la alianza. En el Antiguo Testamento no podemos ver el ser humano independiente de la alianza como parte del proceso salvífico de Dios. Así que pues, esos puntos son importantes cuando vayamos al Antiguo Testamento, entenderlo. ¿Ok? Así que si no hay un comentario, podemos ir a Génesis, pero si hay algún comentario entre medio, adelante. El comentario que quisiera hacer y observar es la importancia de entender en el contexto bíblico, cultural, social, religioso de la antigüedad de Israel, ¿verdad? La importancia que el ser humano no es un ser autónomo. Si algo deforma, en mi opinión, la interpretación bíblica, es el concepto moderno de la individualidad, el concepto posmoderno de la autonomía del individuo que construye su propio mundo, ¿ve? Su propia identidad. Entonces, esto me parece a mí, este supuesto moderno que está tan presente, ¿verdad? Pone en peligro, ¿verdad? Una lectura y una comprensión de los conceptos bíblicos que parten del supuesto de comunidad, no de la singularidad o la individualidad. ¿Ve? Y esto ha tenido un impacto grande en la interpretación teológica moderna. Entonces creo que ese es un punto muy importante de no perder de vista, que el ser humano es un ser relacional, social, que no existe solo, existe en comunidad y es creado en comunidad y es creado a la imagen. Este concepto que vamos a trabajar de imagen y semejanza es un reflejo de la naturaleza trinitaria comunitaria de la deidad cristiana. Entonces, aquí es importante ver el contexto y ver no solamente para Israel, sino para Egipto, para las comunidades que van a encontrar en la tierra nueva de los cananitas y los filisteos y todos los otros feos que estaban allí. Son comunidades, son tribus. No es un conjunto, un coro de individuos. Muy bien, ese punto es medular y de hecho yo creo que hay que recuperarlo, especialmente en nuestra concepción moderna y postmoderna del ser humano, especialmente la iglesia. Algunas veces como que perdemos ese concepto corporativo, comunitario del ser humano, y yo creo que es una de las cosas que queremos recuperar durante esta serie de reflexiones que vamos a tener empezando en voz alta, y añadir un elemento importante. De hecho, inclusive la creación, que en algunos lugares y en algunos cultos religiosos se le da un elemento de autonomía y se adora el elemento de adoración de los componentes de la creación como entes individuales o como dioses. Obviamente no está en el pensamiento judío. De hecho, la creación en el pensamiento judío es totalmente dependiente de su creador. O sea, quien imparte vida y quien sustenta todas las cosas es el creador. O sea, la creación sola no puede vivir. La creación autónoma no existe dentro del pensamiento, obviamente, del Antiguo Testamento ni del Nuevo tampoco. Es decir, la creación está sustentada, sostenida, fecundada por el creador. Así que no podemos hacer estos elementos que he visto en algunos lugares, inclusive en la iglesia, hablando de la madre tierra. Lo siento mucho. La madre tierra no es un concepto cristiano. Right. La madre tierra no es un concepto cristiano. Si vas a hablar de madre, habla la madre Dios o la madre Yahvé, si lo quieres dar un carácter obviamente de femenino, ¿no? A la maternidad, porque de hecho Dios se revela también como un Dios maternal. Pero la creación de manera
autónoma no existe dentro del pensamiento cristiano, es un concepto ideológico moderno, postmoderno, y que la iglesia tiene que tener cuidado. Sí, adelante, sí. Y quiero hacer otra observación, y es que en el concepto de Israel bíblico está un concepto que se llama corporate personality, es decir, la personalidad corporativa del pueblo. Y en este concepto de la teología judía bíblica es que existe un lugar para la identidad del individuo, pero siempre en relación con el carácter de comunidad. El salmista, el profeta puede decir, soy pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. Es decir, que no se niega la identidad del individuo, pero esa identidad no existe sola, siempre en relación con la comunidad. Y a esto se le ha llamado the corporate personality, el concepto de identidad corporativa entre el pueblo y el individuo. Es decir, no se pierde quiénes somos, ¿verdad? Y esa responsabilidad ética, moral, personal, pero no individual. Me parece que quizás parece uno picar aquí un poco en esto, pero es verdad. El problema grande de nosotros es cuando queremos hacer una antropología filosófica del ser humano autónoma de lo que es la comunidad y autónoma de lo que es Dios como sustentador de esa realidad. Por eso es que cuando hablemos del ser humano, de la persona humana, siempre lo vamos a hablar, y muy especialmente en el Antiguo Testamento, dentro de la visión global de Israel. Es decir, extrapolamos la visión que obviamente Dios da al pueblo sobre lo que es el ser humano y lo planteamos para razones de discusión nuestra en la persona humana, pero que no lo podemos desconectar de ese concepto corporativo. Y me parece que eso es una de las cosas maravillosas del texto bíblico y que algunas veces se nos pierde en nuestra interpretación, especialmente por la fuerza del positivismo y del individualismo que tenemos hoy, ¿no? Ese concepto individualista que tenemos hoy, que es tan fuerte, muchas veces marca y de alguna manera hace que nosotros interpretemos de manera anacrónica, es decir, desde aquí, con esa ideología, se la impongamos al texto bíblico y tenemos entonces dificultades con el concepto de la persona humana desde la perspectiva bíblica. Así que gracias por esa aclaración, Samuel. Y yo creo que vamos al texto bíblico. A mis oyentes, quiero invitarlos, ya los invité, ¿no?, previamente, a mirar a Génesis, especialmente en esta narrativa de la creación, esta primera narrativa que por lo menos la crítica histórica, usted de acuerdo o no, pero lo menciono para que tengamos algún tipo de entendimiento, lo menciona como un relato sacerdotal dentro de esa visión que tenía el Wellhausen, tenía esa visión. En ese sentido, la crítica histórica, especialmente que viene de Europa, ha mantenido ese punto de vista. Pero yo quiero mirarlo como texto bíblico, como texto canónico. Y dice así, y usted lo tiene ahí, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Elohim, estoy leyendo la Biblia textual, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Yo creo que ese texto empieza. De hecho, yo no voy a plantear una antropología, como dije de antemano, porque realmente en esta etapa tan temprana hablar de una antropología, que es un concepto, me parece, moderno, posmoderno, que es nuestro, pero sí de una fisiología, es decir, ¿qué función tenía el hombre? ¿Qué naturaleza tenía ese ser humano que fue creado por Elohim? ¿Qué funciones llevaba a cabo? Y si ustedes notan inmediatamente que miren el relato, la intención de relacionarse Dios con el ser humano está de alguna manera establecida en ese concepto de la creación. Es decir, Dios no crea un ser humano que es una marioneta o un robot. Crea un ser humano con la capacidad de relacionarse con él.
Y fíjense los conceptos que plantea, muy especialmente cuando miremos los conceptos que aparecen en esos textos, especialmente a partir del evento 26, que son las categorías que yo le llamo fisiológicas porque tienen que ver desde el punto de vista temprano con las funciones del ser humano. Vemos por lo menos el concepto de espíritu, ruah, ¿ve? El concepto, las categorías de espíritu, la categoría de carne, corporalidad, basar, el que sea un alma viviente, cómo Dios convierte, obviamente en el segundo relato lo hace de manera más dramática, el relato del capítulo 2, el concepto del alma viviente, el nefesh, y el concepto de corazón, lev, que para muchas personas es voluntad, para muchas personas es el centro decisional del ser humano. Fíjate que el ser humano tiene una composición fisiológica particular durante ese relato de la creación. Es espíritu, es carne, es alma viviente y es corazón. Es decir, tiene unos componentes que lo vemos desde Génesis, en esos relatos de Génesis, el primer relato de Génesis y el segundo relato de Génesis 2. Así que en ese sentido, esos elementos que están en la fisiología del ser humano ya son elementos que nos conectan, nos dan los elementos dentro de la misma fisiología de la creación para comunicarnos, para relacionarnos, para responder a ese creador. Y yo creo que ese elemento no se puede olvidar. El ser humano fue hecho para relacionarse con Dios. Y de hecho, su naturaleza misma es una naturaleza y su composición fisiológica le permite conectarse, comunicarse, relacionarse, dialogar con el ser que lo ha creado. En manera rápida, las expresiones que aparecen ahí en términos del verso 26 y 27 es hecho a imagen de Dios. Es decir, es interesante ese concepto y esa expresión imagen de Dios. ¿Por qué imagen de Dios? Porque me parece que es un dato teológico importante, no solamente en la reflexión teológica israelita, ¿no? En la reflexión israelita, sino que va a ser importante, muy importante en la reflexión del Nuevo Testamento. Ese concepto del ser humano como imagen de Dios. Es decir, y dentro de esa imagen de Dios hay un elemento de índole sexual. Varón y mujer los creó. Ese elemento binario me parece que es importante. Y no es meramente porque Israel solamente conocía el concepto binario. Es que es un concepto que Dios establece, el concepto binario de la sexualidad. Varón y hembra los creó. O sea, ese concepto binario yo creo que es un concepto que tenemos que tener mucho cuidado y mirarlo con detenimiento. En la creación hay un concepto binario de la creación. Segundo, hay cualidades regias, es decir, cualidades reales. Si usted mira el texto, Dios está hablando de cualidades reales. El dominio es una cualidad real, común en los reyes, en la monarquía. La monarquía se distinguía por ejercer dominio. Así que hay una cualidad real, dominio sobre la creación, y que ha sido muchas veces mal interpretada, esta cualidad real, que es una cualidad real que no puede ser independiente del concepto fisiológico de la creación. Es decir, a imagen y semejanza, con funciones particulares. O sea, ese elemento que estamos hablando del ser humano es un elemento integral, que aunque lo estoy mencionando de manera independiente, no lo podemos desconectar ni fragmentar, porque ahí es donde empiezan los problemas. Cuando empezamos a fragmentar el ser humano de su razón de ser como creador, como ser creado, empezamos a tener problemas porque empezamos a crear una autonomía del ser humano que, por supuesto, es la base del pecado que posteriormente vamos a hablar.
Adelante. Bien, interesante la presentación. Le recordamos a nuestros amigos que nos pueden escribir, aquellos que están conectados en el live, en el Facebook Live de Redentor. Así que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios en este interesante tema sobre la persona humana y su relación con Dios. Y es interesante porque estoy notando que en ese relato de Génesis hay una descripción de cómo Dios forma al hombre distinto al resto de la creación. Y nuestro doctor Caraballo ha estado resaltando esos detalles sumamente importantes, porque distinto al resto de la creación, los detalles que se dan de cómo fue formado el hombre son totalmente diferentes al de los animales, al de las plantas y al del resto de la creación. Doctor Sullivan. Sí, quisiera seguir, ¿verdad? Ese pensar, y es que esa capacidad de relacionarnos no solamente con Dios, sino con el ser humano, con el otro, ¿verdad? Y la distinción con el mundo animal. Lo otro que me llama la atención es que el relato de la creación también identifica nuestra limitación. Es decir, tenemos en esa expresión de quiénes somos limitaciones. Es decir, que ante el mundo al cual somos parte de esa creación, esas relaciones con Dios y con el prójimo se dan dentro de un mundo real, particular. Y aquí entonces el ser humano no es creado como un Dios, no es una figura divina en el sentido eterno, trascendente, infinito, todopoderoso, no, sino es ese resultado de esa expresión de Dios, ¿verdad? De su poder creador y que responde a ese su creador. También me llama la atención que ha habido mucha discusión a través de los años con la expresión en el versículo 26, hagamos, ¿verdad? Y lo que me llama en este caso de nuevo es que es el uso de un plural, lo que se llama un plural real, donde de nuevo manifiesta comunidad, que la acción creadora no se pinta como una creación en un singular, sino una creación comunitaria. Hagamos, donde Dios crea e invita a una relación al ser humano. Y me llama la atención que más tarde Pablo va a hablar que también la creación, toda la creación, ¿verdad? Aunque haya una distinción entre el mundo animal, el vegetal, mineral, etcétera, todos son reflejos de la creación y son parte de esa identidad que tenemos en común como creación. No somos animales, somos hechos superiores a ellos, pero somos parte de esa creación, de la cual toda ella es llamada a ser una expresión de los propósitos de Dios. Bien. Hay un punto, ¿verdad? Especialmente en este concepto de esa creación, de ese relato. Obviamente el ser humano también se presenta, ¿no? Como un delegado, como un representante. Paul Hoffman plantea, y él le da un título al ser humano como un co-creador creado. Es decir, él no es un ser trascendente, es un ser creado con las limitaciones que puede tener un ser creado, pero tiene unas funciones que Dios le asigna dentro de esa función de la creación. Y Hoffman le dice que es un co-creador, es decir, tiene la función de ayudar a la creación a llegar a su máxima actualización. A mí me parece ese planteamiento muy responsable para nosotros, muy peligroso en términos de la responsabilidad que tenemos nosotros. Es decir, nosotros somos gente, no solamente cuidadores de la creación, porque alguna gente prefiere llamarle mayordomo, pero mayordomo es una buena palabra. Sí. Pero cuando tú le añades co-creador creado, le estás hablando de una responsabilidad mayor.
Y hoy en el campo de las ciencias naturales y hoy en el campo de la investigación científica, este concepto de co-creador creado tiene mucho sentido, porque fíjate hasta dónde ha llegado la ciencia. La ciencia ya está trabajando con DNA, está trabajando con las moléculas mismas de la vida, de la vida. Y ya el ser humano, Dios le permitió entrar a ese mundo donde se trabaja, donde inclusive se han clonado animales. Y en el mundo vegetal se clonan a cada rato y se construyen no a partir de la nada, sino utilizando lo creado, se transforman las especies en especies híbridas, especies genéticamente modificadas. Ahora, ¿hasta dónde está esa responsabilidad? Si yo me veo solamente como un mayordomo, no asumo el rol de la responsabilidad que implica el uno trabajar con el misterio de la vida. Y ya la ciencia está trabajando con el misterio de la vida. No nos engañemos. O sea, no podemos ver otra cosa que el científico está entrando en el mismo corazón de la vida, en el mismo corazón de la genética humana. Y eso me parece que este punto y este concepto de creador, de creador creado, es un llamado a la responsabilidad que implica el que Dios nos haya dado la oportunidad de entrar en los misterios de la vida. Y a mí me gustaría que habláramos de eso un poco. Amén. Amén. Y rápidamente quiero responder a lo último que dijiste, Samuel, y es que esas expresiones que estamos llegando al corazón de lo que es la vida, eso ha sido el coro a través de toda la historia de la ciencia. Es decir, el ser humano en su exploración, ¿verdad? de la naturaleza del ser humano, cuando se encuentra con unos nuevos hallazgos y unos nuevos poderes, dice, llegué al corazón, ahora te encontré la respuesta. Pero no, la historia me ha dicho que no, que cada vez que llegamos a otros niveles de comprensión, de investigación, descubrimos una mayor profundidad y complejidad de la naturaleza de dicha creación. Y yo estoy con la sospecha que la DNA y el asunto de los neurons no es el fin del camino de descubrir y controlar el ser humano. Este es otro nivel complejo, importante, pero que creo que esa es mi sospecha, que hay mucho más. Pero a lo que quiero en sí resaltar es que en esa expresión de co-creador de Hoffman, que es muy importante, que Dios nos ha dado esa capacidad y necesidad de esa co-creación. Pero también lo que eso también invita y posibilita, asumiendo la naturaleza, y aquí estoy asumiendo la naturaleza pecaminosa del ser humano, que ahí está escondido el potencial de la idolatría. Porque el ser humano, en esa tendencia idólatra de ser como Dios, posee ciertas capacidades para construir sus propias expresiones de Dios, sobre cuál, siendo creación del ser humano, uno exhibe, comparte, expresa su dominio, su poder sobre lo otro. Entonces vemos esta capacidad idólatra en esta capacidad de co-creadores. Y que esa capacidad idólatra, que creo que está en el corazón de la naturaleza pecaminosa, no solamente se dirige hacia imágenes, ídolos, sino se manifiesta en la tendencia pecaminosa de tener potestad y oprimir al prójimo. Porque cuando oprimo al prójimo, yo desempeño una función divina de tener poder sobre el otro o la otra. Entonces, en esa capacidad extraordinaria de ser co-creadora, hay una inmensidad de bendición para todos los pueblos, para el ser humano. Pero siempre detrás de la cortina está
esa semillita de idolatría que quiere utilizar su poder creador para oprimir, para controlar, para uno serse superior a Dios mismo, creando sus propios conceptos y expresiones de lo divino. No hay duda que muy interesante ese adelante, punto. Sí, porque ese punto está buenísimo. Sí. Buenísimo, porque es que parte del comentario que Satanás hace en el huerto es la invitación de que ellos van a ser como Dios. Así que ese deseo de ser igual que Dios y poder entrar en esos misterios de la ciencia, eso como que permite, yo diría que hay dos formas de verlo. El científico que reconoce que Dios es inmenso y hay muchas cosas que descubrir, pero hay otro que posiblemente se va en la dirección que dice nuestro doctor Sullivan, que busca ese conocimiento y descubrir para engrandecer su imagen como hombre de ciencia por encima de Dios. Doctor Caraballo. Sí, y yo creo que aquí hay un punto peligroso, ¿no? Obviamente la idolatría como un pecado culminante dentro de la vida de Israel y dentro de la vida nuestra, especialmente a partir de esto. Y nosotros hoy, me parece que es un punto sumamente fundamental. Nosotros no hay duda que por la definición del capítulo 1, verso 26 y 27, hay un llamado real, ¿no? Hay una distinción real, hay una cualidad regia, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado. Ahora, ese concepto de dominio y llevarlo al pecado de la opresión, me parece que ahí es donde tenemos que tener un cuidado enorme y el filo, ¿no? La división, la tela que divide dominio de opresión es una tela suave, es una tela muy fina y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y por eso que quizás el concepto que añade Hopland de co-creador creado es con el propósito de desarrollar la conciencia de que aunque tenemos esa cualidad de dominio, tenemos una cualidad de responsabilidad en términos de la globalidad de lo que Dios ha establecido. Por eso es que la persona humana no se puede ver fuera de la alianza de Israel. Es decir, porque en la alianza Dios establece cuáles son las condiciones que Él acepta en los seres humanos. Y una condición que Dios rechaza totalmente en el ser humano es el concepto de oprimir a mi semejante. De hecho, la alianza es clara. No podemos oprimir al prójimo. Todo lo contrario. El prójimo en ese caso de Levítico es mi hermano. Quizás mi gente es más cercana. En el Nuevo Testamento se amplía más. Pero aún a mi hermano, al hermano mío, al compañero de comunidad, yo tengo la responsabilidad de hacer justicia con él. Y la justicia es el antídoto a la opresión. Cuando yo hago justicia, yo no oprimo. Por lo tanto, cuando hablamos de co-creador creado y con la gran capacidad que Dios nos ha dado como primicias de la creación, tenemos también una gran responsabilidad. Y es que en la globalidad Dios exige, y esto es bueno que los hermanos lo sepan, Dios exige justicia de aquellos a quien Él ha creado. La justicia es parte del concepto de relación. Es decir, yo me relaciono con Dios, pero me relaciono con el ser humano en relaciones de justicia. Con Dios me relaciono en relaciones de santidad y de adoración y de culto y de celebración. Y con el ser humano me relaciono en relaciones de amor y de justicia. Y ese concepto no lo podemos perder dentro de ese personaje, esa persona humana que se relaciona. El amor y la justicia son elementos constituyentes y medulares de toda relación humana. Donde no hay amor y donde no hay justicia, la relación humana se pervierte y se destruye. Y esa no es la intención de Dios al crear el ser humano. Bueno, me llama la atención
Samuel, en lo que ha compartido, que estos elementos de amor, justicia, yo le añadiría misericordia, verdad, son expresiones mismas de la naturaleza de Dios, el creador, que en la imagen y semejanza Dios comparte con el ser humano la necesidad de amar y ser amado, la necesidad y la conciencia de conocer justicia, de conocerla y distinguirla de la opresión, de la expresión de misericordia, y todo esto me parece partiendo del supuesto de lo que se ha revelado de quién Dios es, que se manifiesta en su creación, se fundamenta como verdad, porque sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay misericordia. Es decir, la verdad es fundamental para hablar de la justicia del amor, pero que esto, lo que Dios comparte en la imagen y semejanza con su creación, es en sí un reflejo directo de quién Él es. El ser humano no tiene excusa para desconocer misericordia, justicia, amor, verdad. Que estos son elementos constitutivos de su conciencia, de su identidad moral, ética como creación de Dios. Y esto es parte de lo que Dios comparte con el ser humano como su creación. Yo sé que se nos acabó el tiempo. Déjame decir algo, Josué, déjame decir algo para sentar las bases para la semana que viene. Solamente ese concepto de imagen y semejanza estamos discutiendo hoy. La pregunta que tengo que lanzar es, ¿se perdió con el pecado ese don de Dios en la creación? Yo creo que una pregunta que tenemos que lanzarla porque hay muchas posturas, pero yo quiero que corroborar por el texto bíblico lo que el texto bíblico plantea. Porque si esa imagen se pierde, entonces, ¿cómo Dios reclama responsabilidad al ser humano? Así que vamos a hablar la semana que viene. Buena pregunta, reflexione en ella. Saludamos a Héctor Coto, que nos envía saludos. También el doctor Héctor Rivera, que nos está saludando también por la página de Facebook. A cada uno de los hermanos y amigos, lleven esa pregunta. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, en Pensando en Voz Alta. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios lo bendiga mucho.